Eh, Este webinar es un webinar orientado a hablar de las directrices OpenAIRE de las 3.0 y las políticas de cosecha de la referencia, las políticas vigentes, cuáles son los criterios que hoy la referencia tiene respecto a los materiales que cosecha, con qué criterios y demás, y cuáles son principalmente los metadatos o la información bibliográfica que hay que cargar en los registros para que los registros sean considerados como buenos registros y entonces sean incorporados al portal. Por supuesto, no es un taller de software de repositorio, de Space, con ejercicios de ingreso de materiales y demás, pero como decimos, damos las bases para que después con las directrices en mano y las políticas de cosecha en mano ustedes puedan tranquilamente trabajar en estas cuestiones prestando atención a lo que nosotros les vamos a indicar. Y por supuesto, cualquier consulta estamos a disposición. Bueno, para empezar, tenemos que los repositorios digitales son colecciones digitales que alojan la producción científico-tecnológica de las instituciones o de las áreas temáticas, que permiten la búsqueda, recuperación, reutilización, importación, identificación, almacenamiento, preservación y exportación de los materiales, que contiene objetos digitales, que no exige registro o pertenencia de las personas que van a consultar esos materiales, que están implementados con software específicos. Esto es muy importante porque no hablamos de sitios web, no hablamos de blogs, no hablamos de Google Scholar, no hablamos de el sitio de la biblioteca, son donde podemos colocar y colgar PDFs, documentos, enlaces y todo lo demás, pero esto implica una lógica distinta, una lógica de un software que crea un ambiente especial para poder interoperar con otros repositorios, con otros sistemas, y sirve de base para poder crear el repositorio, por supuesto. En los repositorios los objetos se describen a través de metadatos, porque lo que necesitamos es que esa información sea recuperable, y son abiertos e interactivos porque cumplen con protocolos internacionales que permiten la interoperabilidad entre ellos. Acá van a ver que metadatos e interoperabilidad están resaltados, son términos y conceptos que vamos a ver durante todo el webinar de hoy, fundamentales para cualquier repositorio. Sin esto, podemos decir que no hay repositorio. La interoperabilidad, según IEEE, es la habilidad de dos o más sistemas o componentes que son distintos, pero que pueden intercambiar y utilizar información. Es necesaria porque no solo permite a los repositorios integrarse a otras redes de repositorios, esto sería el caso de repositorios Uruguay integrados en un portal único, que a la vez pueden ser recuperados por la referencia y a la vez puedan ser recuperados por OpenAIRE y otra vez puedan ser visibles a través de muchos más sitios que utilizan estos protocolos de interoperabilidad y estas normas de interoperabilidad para comunicarse. Pero también con otros sistemas de información que puede haber en las instituciones, como sistemas de gestión de proyectos, son una visión un poco más amplia, donde el repositorio es una parte de eso. Los sistemas curriculares, etcétera, etcétera, todo lo que pueda haber sobre información que de alguna forma tenga que ver con la productividad de la institución, con quienes la integran y con cómo esa institución gestiona la información y sus proyectos de investigación. En el caso de la referencia, la interoperabilidad, como decíamos antes, nos permite trabajar en un portal único o cosechar y ser visibles desde un portal único a las colecciones de hoy 10 países que la integramos. Uruguay es uno de ellos, que todavía falta llegar a esta etapa de visibilidad en el portal de documentos y demás, de cosecha, pero justamente con eso tiene que ver este webinar, empezar a preparar el terreno para que eso suceda. Perdón. China, Chile, Perú,
Ecuador, Costa Rica, El Salvador, México, Colombia, Brasil. Y como decíamos, Uruguay. Y también, como decíamos al comienzo, la referencia para garantizar la interoperabilidad en el 2015 lanzó un documento de trabajo que se llama Metadatos y Políticas de Cosecha Interoperables para los Nodos Nacionales, y son los nodos los responsables de garantizar su cumplimiento. De todos modos, recomendamos fuertemente que los repositorios que conforman las redes adopten y respeten estas pautas. Estaríamos logrando repositorios de mayor calidad a nivel bibliográfico, digamos, y, a ver, voy a silenciar un micrófono. Ahí está. Mayor calidad bibliográfica y mejores condiciones de interoperabilidad sin depender del nodo nacional o sin depender de la referencia. Los nodos nacionales, a través de la herramienta de cosecha desarrollada por la referencia, pueden hacer intervenciones, pueden hacer modificaciones, cambios globales sobre problemas frecuentes en los repositorios, conceptos que, errores comunes y demás, pero no puede hacer cambios sobre cuestiones particulares, y además, si la referencia interviene o el nodo nacional interviene haciendo estos cambios, en el repositorio esos problemas van a seguir estando, y eso es lo que intentamos evitar. El cumplimiento o no de estas políticas determina si un registro es aceptado o rechazado por la referencia para la cosecha. Tienen el enlace, siempre están los enlaces en la presentación, que va a quedar disponible para ustedes. Y este documento de políticas de cosecha se basa en distinta historia que ha tenido la evolución de este tipo de esquemas de metadatos y sistemas de directrices o pautas internacionales para el registro en los repositorios de bibliografía, comenzando por las directrices Driver 2.0, que hoy ya han evolucionado y han sido adoptadas por OpenAIRE, que es quien las gestiona y las mantiene y las actualiza. Por las directrices 1.0, que fue el documento en 2010 de la versión Driver OpenAIRE, basada fuertemente en el metadatos Dublin Core. Dublin Core tenía 15 elementos que son ampliamente utilizados también, y estos esquemas de metadatos también han ido evolucionando con el correr del tiempo. Luego tuvimos una versión 2.0, por supuesto, y una 3.0 en el 2013. Y además también, y en estas se basa principalmente en la referencia. Llegamos a la 3.0 en la referencia. Las políticas de cosecha se basan en estas directrices que, como decimos, se evolucionan sobre las directrices Driver, que en su momento eran las utilizadas para proveedores de contenido y exposiciones a través del protocolo IPMH. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y después tenemos también directrices de datos, que OpenAIRE también sostiene y mantiene. Hoy en día las directrices de datos están absolutamente unidas, podríamos decir, o se trabajan en forma conjunta con DataCite. La recomendación en general para datos para el registro de metadatos, de datos científicos, en los repositorios es utilizar el esquema de metadatos DataCite. Acá también tienen el enlace. Va por su versión hoy 4.3 o 4. Las vi ayer y ya hay una nueva versión. En general ya estas nuevas versiones tienen cambios útiles, por suerte. Salí, porque ahí está. Bueno, y cuando hablamos de interoperabilidad, hay una herramienta, podría decir, fundamental, o un protocolo fundamental que tenemos la obligación de seguir en los repositorios. Y es el protocolo IPMH de Open Access Initiative,
que es el para la cosecha de metadatos. Y lo que nos permite básicamente es seguir este esquema, y es el esquema que se utiliza en repositorios de todo el mundo, por eso decíamos que son abiertos e interactivos, que tienen protocolos para interoperabilidad. Es esto, tener una cantidad de repositorios infinitas por país, por ejemplo, este es el modelo de la referencia, ¿no? Que son cosechados sus metadatos y a nivel bibliográfico por el nodo institucional del país, y pues ese país es cosechado por la referencia. Esto puede suceder también con cosechados por otras redes o repositorios que son cosechados por repositorios estáticos cuando tienen temas relevantes a ese repositorio sobre la temática en particular. Es el protocolo IPMH el que nos permite esta comunicación entre las distintas partes. Esta comunicación tiene una siempre solicitudes que se generan desde el proveedor del servicio, el nodo central, digamos, hacia los proveedores de datos, que son los repositorios, y las respuestas que se brindan de forma estructurada, con identificadores claros, metadatos y demás, hacia los proveedores de contenidos y de datos. Entonces, estos proveedores, sería el caso de la referencia, pueden exponer en su portal la información bibliográfica con los enlaces para que se produzca el acceso al repositorio final. Cuando hablamos de esquemas de metadatos, hablamos de conjuntos de reglas y elementos que determinan la sintaxis y la semántica. La sintaxis, por supuesto, define los elementos y el orden, así como el formato de etiquetado o codificado. Y la semántica ofrece recomendaciones de uso de los elementos y vocabularios especializados o controlados. Tesauros, podríamos decir. Y las reglas de contenido que indican qué datos se registran en cada elemento y de qué modo. Un ejemplo de esto puede ser las Anglo American Cataloging Rules, las LEM, distintas herramientas de catalogación que tradicionalmente se han utilizado durante toda la vida en las bibliotecas, y hoy cobran otra forma, muchas veces mucho más sintetizada, con lo cual el trabajo a veces es un poco más sencillo. No estamos hablando de MARC, no estamos hablando de esa cantidad de campos y elementos, sino que hablamos de algunas cuestiones que son un poco más breves, más concretas, y pueden aliviar un poco la tarea. Los metadatos son lo que se conoce como datos sobre datos, descripciones normalizadas de recursos que sirven para que estos puedan ser correctamente identificados y recuperados por cualquier sistema de información, es decir, por las máquinas. Y en el documento de metadatos y políticas de cosecha de la referencia, se establece la obligatoriedad y definición y alcance de 18 elementos del esquema de metadatos de Dublin Core, en el cual se basan las directrices hasta la 3.0 de OpenAIRE. En un ratito les voy a contar cuáles son las novedades de las 4.0, adelantándome a lo que se viene en un plazo relativamente mediano. Y además, por supuesto, se brindan las instrucciones específicas para el registro y el uso de vocabularios controlados o asociados. De estos 18 elementos, 6 son obligatorios, 4 son 5 son recomendados y 3 son opcionales. Los elementos obligatorios son el título, los autores, las cuestiones de derechos en cuanto al nivel de accesibilidad de un recurso, si está abierto, cerrado, si es restringido, si está embargado, etcétera, etcétera. El tipo de documento y el identifier, que es la URL que da acceso a lo digital. En estos casos, si alguno de estos elementos estuviera ausente, el registro es rechazado. O también si no se cumplen con los requisitos establecidos para su llenado, para completarlos. Los obligatorios, que es aplicable, y esto en general tiene más que ver con la decisión del propio repositorio, de la propia institución o del nodo nacional incluso. Nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, acá estoy viendo que teníamos, para la referencia tenemos materia, description, materia, descripción,
el dato del editor y el idioma como obligatorio se aplica, y por ejemplo en Argentina el idioma es otro elemento obligatorio. Porque creemos que siempre va a haber un idioma, es fácil identificarlo y entonces suma riqueza al registro bibliográficamente hablando. En estos casos los elementos siempre deberán completarse, que corresponde y que se cuente con la información, y deberán respetarse también los requisitos que se indican para su llenado. Caso contrario, el registro será rechazado, por más que no es obligatorio. Si los utilizamos, tenemos que utilizarlos bien. Después tenemos elementos recomendados. También nosotros acá en Argentina tenemos algunas diferencias en torno a esto, que también hay más elementos obligatorios, pero tenemos en este caso derechos en torno a las licencias de uso de y la información sobre derechos de autor del contenido. Colaborador o contributor, que pasa a ser obligatorio en el caso de director de tesis. Si el tipo de documento es una, entonces el director de tesis deberá estar presente en el elemento DC contributor. DC Tablencor es la etiqueta que antecede al elemento, a la información. Luego tenemos el tipo y la versión del documento, el formato y la fuente. De nuevo, en estos casos se recomienda el uso, pero si los vamos a usar, los tenemos que usar bien de acuerdo a la información y a los requisitos que se solicitan para completarlos. Y luego, elementos opcionales, relación, cobertura geotemporal y audiencia, es decir, a quienes está destinado el contenido de ese objeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto se puede poner pesado, así que voy a tratar de hacerlo liviano y breve, pero también es relevante, y de eso se trata este webinar en definitiva. Las directrices nunca son una cosa muy divertida. Tenemos el elemento title, DC.title, que es obligatorio, el título del recurso, es el nombre que da el recurso por el conocido, y la instrucción es que se transcriba el título del original en orden de ortografía del recurso. Esto mismo dicen las Anglo American Cataloging Rules, las RDA, no dista tanto lo que se registra en un repositorio, más que lo que se registra, sino cómo se registran las cosas en un repositorio de los registros bibliográficos tradicionales de una biblioteca. Se solicita también que se utilice en mayúscula únicamente para la primera letra del título y para los nombres propios, y que los subtítulos deben darse el título mediante 2 puntos precedidos y seguidos por un espacio. Cuando el recurso tenga el título en más de un idioma, título paralelo, se debe colocar cada título en distintas instancias, distintos niveles del elemento. Es decir, uno atrás de otro, uno abajo de otro. Tenemos acá algún ejemplo, con título, con subtítulo, con el espacio, los 2 puntos y el espacio que separan una parte del título de la otra, y el título paralelo con las 2 instancias. Ven que siempre aparecen las etiquetas entre brackets, dc.title, sigue el título y cierra la etiqueta con la barrita antes del DC. Eso significa que estamos cerrando el elemento, y después se vuelve a repetir. Tenemos también de carácter el creator. Esto es algo, por supuesto, siempre exigible cuando hablamos de acceso abierto, porque cuando hablamos de acceso abierto es requisito y condición que los autores sean debidamente reconocidos y citados. Por lo tanto, en nuestros propios repositorios esta es información que no debería faltar nunca. En estos casos lo que se recomienda, lo que se solicita es que sea el apellido, coma, espacio, nombre, o apellido paterno, espacio, apellido materno, coma, nombre. Y en el caso de los autores institucionales, existe una jerarquía institucional clara, se solicita que se enumeren las partes de la jerarquía de mayor a menor, separadas por puntos seguidos de espacio. Si no hay una jerarquía clara, por supuesto, el nombre tal como aparece en la copia electrónica. Y
por supuesto, cuando el recurso posea más de un autor, colocar cada uno en instancias separadas del elemento, igual que recién con los títulos paralelos, uno debajo del otro. De nuevo tienen las etiquetas que corresponden. Esto en general no es algo que se ingresa al momento del registro en el repositorio, sino que es algo que está por detrás del sistema ya premoldeado. Ustedes solo deberían, al momento de ingresar un registro, ingresar a Andreas, no ponen coma, espacio Martín Ricardo, por ejemplo, o Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, o Agencia Nacional de Investigación e Innovación, punto, Fondo María Viñas, es un ejemplo de autor institucional con jerarquía claramente demarcada. Esta misma información, este mismo modo de registro corresponde al tutor, que decíamos puede ser el director de tesis o cualquier otra persona que haya contribuido en la obra y corresponde registrarlo en este elemento contribuyente. Tenemos en el caso de los derechos, el elemento de easy rights, una instancia obligatoria, segunda obligatoria se aplica y una instancia tercera recomendada. En la instancia primera tenemos un nivel de accesibilidad obligatorio. Quiere, y esto es algo que va a dejar de pasar por suerte, agregar un info eu-repo barra y ahí indicar el término seleccionado del vocabulario controlado driver. La información de estos vocabularios controlados está en el elemento, en el documento de metadatos y políticas de cosecha, donde se dice cuáles son los valores aceptados y sus definiciones. En este caso, por ejemplo, es un elemento embargado, que está bajo periodo de embargo, entonces el término correspondiente en el vocabulario es embargo ed access, así tal cual como lo vemos, con las minúsculas, la mayúscula, la A, sin espacios ni nada por el estilo. Y cuando el elemento, el nivel de, por supuesto tenemos también open access, restricted access y closed access. En el caso de las referencias solo se van a cosechar los elementos embargados y en acceso abierto, no los closed y no los restricted. Eso también lo dice en el documento metadatos de políticas de cosecha. En la instancia 2 se requiere la fecha de vigencia de los derechos, es decir, a partir de cuando está registrado, a partir de cuando hay información disponible en cuanto a esto. Como decíamos, es obligatoria, se aplica si la tenemos, pero en el caso de los elementos embargados, de los objetos embargados, pasa a ser obligatoria. Es decir, si decimos que algo está embargo ed access, la fecha a partir de la cual va a estar disponible se hace obligatoriamente. Y la tercera, que es una instancia recomendada, pero yo diría que ningún repositorio no podría o no debiera tener esta información, es la información sobre los derechos, las licencias de uso y los permisos de uso que se dan sobre una obra. En este caso utilizamos un ejemplo de Creative Commons, que es la mejor recomendación que podemos hacer. Las licencias estas son internacionales, tienen información legal detrás. El enlace a la licencia nos permite conocer a los usuarios perfectamente qué es lo que podemos hacer con esa obra y qué no podemos hacer, o al menos qué no podemos hacer el debido permiso. Se aplica la información sobre los descriptores, el de subject, y acá van palabras claves, descriptores, códigos de clasificación que describen el contenido intelectual de recurso. Se solicita no utilizar palabras en mayúsculas. Se recomienda registrar los términos en el idioma original y luego los idiomas en los que se encuentre disponible, repetir el elemento las veces necesario, etcétera, etcétera. Descripción
Puede ser el resumen, puede ser la tabla de contenidos, puede ser el sumario, dependiendo eh, de los criterios bibliográficos y de la información disponible, por supuesto. En general, recomendamos colocar el resumen en idioma original y luego en los en que se cuente disponible. Al viajar, cuantos más visibilidad. Publisher, el elemento DC Publisher corresponde al editor y es la entidad responsable de hacer que el recurso esté disponible. Puede ser una persona, organización o un servicio, pueden ser un editor. Se recomienda evitar el uso de abreviaturas para la designación de una institución. Puede ser desde el Elsevier hasta la Universidad de la República, Universidad Tecnológica, cualquier organismo o institución que edite un documento. Luego, si es un editor institucional, repetir esto de enumerar las partes de la jerarquía de mayor a menor separadas por un espacio, seguidas de un punto, seguida de un espacio. El elemento fecha es obligatorio y es la fecha del recurso, generalmente es a partir de la cual fue publicada. En el caso de las tesis podría ser, por ejemplo, la fecha de la tesis. La fecha se exige, y cuando decimos se exige, tiene que ver con esto que les decíamos de la semántica y el modo de registrar las cuestiones, porque si eso se altera, el registro va a ser rechazado por más que la fecha esté. Y lo que pedimos acá es que se respete la norma ISO 8601 con el formato de los 4 dígitos del año, guión los 2 dígitos del mes, guión los 2 dígitos del día, donde siempre que tengamos toda la información, quedaremos en el nivel que tengamos. En el ejemplo que ustedes ven acá tenemos la fecha completa en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo solo 1750, que es el año que teníamos disponible de publicación. Eso es correcto. Pero, por ejemplo, hace poco nos pasó que en el caso de Argentina, la referencia cosecha nuestros registros, y esos registros a su vez son cosechados por OpenAIRE, y desde OpenAIRE se bloqueó la cosecha y algún registro nuestro que estaba alterado, decía, por ejemplo, 2012-2003. Es decir, habían puesto el día en el lugar del mes, y como el mes 20 no existe, este registro quedaba bloqueado y quedaba bloqueado toda la cosecha. Entonces, lo importante es ser precisos en la información que brindamos y la importancia de ser conscientes en el impacto que puede tener un dato mal cargado en distintos niveles. Después tenemos el elemento DC-Type, que tiene una instancia obligatoria recomendada. En el caso de la instancia 1, se trata del tipo de publicación de la que se trate. Y aquí, de nuevo, se solicita que hay que anteponer el prefijo info, eu-repo, /semantics, y luego el término correspondiente seleccionado del vocabulario. En el caso de la referencia se aceptan solo 4 tipos de documentos, que son article, report, master thesis y doctoral thesis. Verán en estos ejemplos que master thesis tiene la T en mayúscula y doctoral thesis tiene la T en mayúscula doctoral thesis también. Estas son las maneras correctas, esta información. Si fuera la T minúscula, el registro quedaría rechazado. La M más, el registro quedaría rechazado. Lo mismo sucede con article o report, el cual aparecen en los vocabularios. Instancia regada, y se antepone también el prefijo info, eu, repo, /semantics, y luego
términos seleccionados del vocabulario. Se aceptan determinadas versiones para cada tipo de documento que conviene revisar. Por ejemplo, las versiones Paget o para la aplicación report. Es decir, si yo tuviera una aplicación report cuya versión fuera un draft, un borrador, la referencia no lo levantaría. Pero de todas maneras, corre que esté en el repositorio. Por eso es relevante, por más que sea recomendada esta información. Luego tenemos el formato, el DC, y es curso, puede incluir el tipo de que nos permite saber con qué vamos a leer el documento en general. Aquí corresponde registrar el valor de acuerdo a la lista de RIANA, de tipos de medios de internet, tipos MIME, y los valores admitidos están también en el documento de políticas de cosecha, también están en el enlace que les compartimos. Y en este caso tampoco deben las mayúsculas y minúsculas por la barra el término correcto. XML. El identifier es súper importante. Porque es la referencia inequívoca al recurso determinado. Es el enlace que me va a permitir acceder al documento. Tenemos un uniforme del recurso, el URI, incluido el localizador uniforme de recurso, la URL y el identifier o handle. Volviendo. Hola. Sí, me caí. Paola, comentábamos que estamos teniendo problemas con el audio, se está cortando mucho, más que al principio. ¿Tenemos alguna chance de mejorarlo? Ahí se debería Hola Juan, hola a todos. Hola, ahora Ahí sí, está. creo que Ahora sí. mejor. Sí, cambié, se ve que está inestable mi conexión, así que la pasé a la del teléfono. Supongo que va a estar mejor. Sí, cuando empieza a bajar la calidad de la conexión, el audio se empieza a notar enseguida. Lo que pasa es que yo desde acá no me doy cuenta, se dan cuenta ustedes, así que cualquier cosa avísenme.
Esperen que no estoy viendo el chat ahí. Ahí está. Bueno. Estábamos con el identifier, que es el enlace al documento, al objeto, por lo tanto es fundamental que esté presente, y siempre tienen que ser, sobre todo en la primera instancia, las URLs estables, y estas tienen que estar, y enlaces permanentes que tienen que estar en la primera instancia. En el caso de la referencia se valida la URL. El sistema ingresa y se verifica que no haya un 404, un 504 o algún tipo de mensaje de error. Y la recomendación es que en la primera instancia esté el enlace al objeto digital dentro del repositorio. Luego en las siguientes instancias podrían estar las URLs al objeto digital dentro de la revista o algunas otras o en otro repositorio o lo que fuera. Pero la primera es la que nosotros podemos garantizar el acceso y deberíamos garantizar el acceso a largo plazo. Luego tenemos el elemento idioma, que es obligatorio si aplica, como decíamos antes, es el código que identifica el idioma del contenido intelectual del recurso, y la obligación es registrarlo de acuerdo a la norma ISO 639-3, no -2, es decir, tiene que ser las 3 letritas que identifican el idioma. Si son las 2, el registro es rechazado, y como decíamos, estos que son errores muy frecuentes, que en lugar de SPA diga SP, son errores frecuentes que desde el nodo nacional se pueden modificar con la herramienta de cosecha a través de transformaciones. Lo ideal es que todos cumplamos con la norma, y entonces cuanto menos transformaciones se hagan en el nodo nacional, mejor calidad está teniendo ese repositorio de base. El elemento relation es un elemento que yo calculo, por ahora se usa poco y me parece que se va a empezar a usar mucho más cuando empecemos a tener conjuntos de datos en los repositorios. Porque acá nos va a permitir relacionar, por ejemplo, el documento, un artículo con el conjunto de datos que está alojado en el repositorio y viceversa. Ir desde un registro desde el registro del artículo al registro de los datos, o del registro de los datos al registro del artículo, y también permite relacionar distintas versiones de un documento, por ejemplo, la versión aceptada, la versión borrador, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se hace es poner de forma cruzada el enlace, el identifier del otro registro, básicamente. Va a ser más que interesante. Y durante toda esta exposición hablamos de términos, vocabularios controlados y demás. No es nada que desde las bibliotecas no se conozca. Son vocabularios controlados que ofrecen, por supuesto, una terminología estándar y uniforme para describir los recursos. Son una especie de tesauros, en algunos casos realmente lo son, tienen estructuras, hay cuestiones jerárquicas, evitan la ambigüedad, incluyen definiciones, y sobre todo lo que nos permiten es, dentro del contexto dado de los repositorios, entender de qué hablamos cuando utilizamos X término. Y recuerden que con esto de que los repositorios son internacionales, muchas veces nos permiten llegar a la información de otros lugares del mundo, entendiendo de qué tipo de documentos estamos hablando, qué significa el tipo la modalidad de acceso sobre algún recurso, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que los vocabularios determinan. La referencia a través de las políticas de cosecha exige, como hemos visto a lo largo de este webinar, la aplicación de vocabularios controlados para registrar el tipo de publicación, la versión del documento y el nivel de acceso. Los términos, como decíamos, deben ser registrados tal cual se indican y sin alteraciones.
Hoy en día estamos usando los vocabularios driver, que son los que estaban utilizados hasta las directrices 3.0 y los que nosotros tenemos incorporados en nuestra política de cosecha. En el futuro, con las Guideline 4.0, que ya han sido lanzadas y se van a empezar a utilizar en algún momento, lo que se ha incorporado es la utilización de los vocabularios controlados de COAR, que son vocabularios controlados multilingües, que permiten que cada uno diga en su propio idioma algo y a través de URLs estables de por puedan ser identificados desde cualquier otro lugar del mundo sin tener que usar variantes, traductores y demás. Como decíamos, del tipo de publicación, existen según driver, según el vocabulario de COAR, son muchos más hoy en día, 16 tipos de publicaciones, de las cuales la referencia acepta los 4 que decíamos antes: artículo, informe técnico, máster tesis y doctoral tesis. La información debe estar presente y debe respetar el vocabulario controlado. Acá lo que mostramos es los tipos de documentos y las versiones que se aceptan en el caso de la referencia. Recuerden, siempre deben ser el prefijo, debe tener antepuesto el prefijo info:/eu-repo/semantics/ para que el elemento sea reconocido. Para artículo, para master tesis y doctoral tesis aceptan las versiones accepted version, published version, updated version, y para report solo published y updated version. Van a ver que acá es todo minúscula excepto la B, que va en mayúscula, y no hay espacios en el medio. Ese es el modo correcto de registrar la información. Bueno, tenemos acá los otros tipos de versiones como draft, que es algo que la referencia no acepta en ningún caso, submitted, etcétera, etcétera. En cuanto al nivel de accesos DC Rights, el elemento DC Rights, también es importante que hay que utilizar el prefijo, el info:/repo/semantics/. Y tenemos estos 4 tipos: Closed Access, que es el cerrado, que es totalmente opuesto al acceso abierto. Tenemos el restringido, que es aquel que por algún motivo de sensibilidad, de dato protegido o lo que fuera, tiene algún tipo de restricción. Entonces, es interesante mantener el registro bibliográfico de toda esta información, pero el usuario no va a poder acceder ni al closed ni al restricted, salvo que se contacte, pida permiso, haga la autorización correspondiente y en una de esas pueda tener acceso. Embargoed Access es el registro que está, el objeto que está bajo un periodo de embargo, de carencia podríamos decir, y que va a ser abierto a partir de determinada fecha, y como decíamos antes, si es embargoed access, la fecha a partir de la cual va a estar disponible es una información obligatoria, y open access es el acceso abierto sin restricciones al recurso, el que a todos nos gusta y lo que en los repositorios deberíamos tener la mayor cantidad de los contenidos bajo esta forma. De nuevo, la información tiene que estar presente, respetando el vocabulario controlado. Esto implica incluso respetar la forma en que se escribe la información. En cuanto a los metadatos y políticas de cosecha, siempre deben respetarse los elementos, su obligatoriedad y pautas para el registro. Cualquier alteración tanto estructural, ausencia de elementos obligatorios, cambios de mayúsculas por minúsculas, como semántica, es decir, incluir información que no está determinada en el campo, implica no cumplir con la pauta. Por lo tanto, altera los criterios de interoperabilidad requeridos. No solo omitir un elemento obligatorio es un error, también lo es no respetar la pauta para su registro. Y acá hay algunos ejemplos que podemos ver con frecuencia. Y es, por ejemplo, si en el caso del elemento DC Creator esperamos, como dijimos antes, el apellido, coma, espacio, el nombre, y en el registro encontramos
el apellido, coma, espacio, el nombre, espacio, y entre paréntesis la fecha de nacimiento y muerte del autor, acá tenemos un problema de validez del registro. En el elemento DCDate, si esperamos la fecha en el formato ISO correspondiente y con los 4 dígitos del año, los 2 dígitos del mes y los 2 dígitos del día, y en cambio encontramos 24/08/2015, no estamos respetando el formato y vamos a tener un problema de rechazo. O el ejemplo que les mencionaba antes de Argentina, donde el mes claramente no era un mes porque superaba los 12. Y ahí también podemos tener problemas. En el elemento de cPublisher esperamos ANI como editor, y sin embargo encontramos Montevideo, ANI, algo muy tradicional en la ficha bibliográfica, la ciudad junto al editor, pero en este caso solo tenemos que poner el editor, sin el dato de la ciudad. En el elemento DC Type esperamos info /eu-repo/semantics/article, article en minúscula, y sin embargo encontramos la A en mayúscula de article, ahí no estamos respetando el vocabulario. Y lo mismo con embargo de access, en esos casos es importante respetar de nuevo mayúsculas, minúsculas, la información tal cual se solicita. En la referencia tenemos un sistema la herramienta de cosecha, tiene un sistema de validación donde se registra cada uno de los repositorios, y a esos repositorios se les pasa un validador asociado a reglas que se configuran, y también se pueden configurar transformaciones para ajustar estas cosas que son errores frecuentes, entonces permitir que el repositorio esté disponible rápidamente, pero a la vez poder ver cuáles son los errores que encontramos y informar al repositorio para que corrija y mejore. Es fundamental que los repositorios tengan calidad desde la base, insistimos con esto fuertemente. Por ejemplo, acá tenemos algún repositorio que tuvo 453 registros totales cosechados, de los cuales solo 283 fueron válidos. Se hicieron 453 transformaciones para corregir alguna cosa, y aún así tenemos 170 que siguen siendo inválidos. Son cuestiones que no hemos podido corregir nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos un 99.12% de cumplimiento de la regla de idioma de documentos, es decir, no se respeta la norma ISO 639-3. Seguramente o no dice el idioma o utilizaron los 2 dígitos. Bueno, este es un problema. Y acá tenemos también otro ejemplo de incumplimiento, de un 62.91% solamente de cumplimiento de la fecha de publicación. O no está, o no respeta la norma ISO 8601. Entonces, en esos casos, donde los elementos son obligatorios, donde hay normas asociadas, claramente el registro queda rechazado. Hoy en día esta es información que se maneja en los nodos, y nosotros, en el caso de Argentina, le enviamos estos reportes y esta información, incluso con algún nivel de detalle mayor. Acá ven un ejemplo donde dice qué es lo que dio error, que aparece en rojo, cuál es el problema y demás, a los repositorios. Se está desarrollando y se espera que en septiembre, octubre, según me prometieron, la verdad que yo lo estoy esperando, que esté disponible para que los propios repositorios, por más que el nodo central lance la validación, el repositorio tenga acceso al diagnóstico, y entonces eso va a permitir una mejora más dinámica y ágil de forma directa por parte de los repositorios, sin depender de la respuesta o la información que provea el nodo. Y hablamos hasta ahora de las 3.0, que es las que están vigentes de acuerdo a las políticas de cosecha de la referencia. Pero OpenAIRE recientemente lanzó la versión 4 de las guidelines para repositorios de literatura.
Y estas nuevas guidelines realmente van a traer mucha más riqueza bibliográfica a la información que se brinda en los repositorios. Pasamos de tener 23 elementos a 32. Los elementos tienen un mayor nivel de granularidad, permiten una mejor descripción de los recursos, implementan los vocabularios COAR, que son de carácter multilingüe, como les decía antes. Se introducen elementos datasite, que son los esquemas de metadatos recomendados para repositorios de datos de investigación. Entonces vemos una confluencia entre un tipo de repositorio de bibliografía, literatura, publicaciones, digámosle, y también con los repositorios de datos, con lo cual la cantidad de elementos que hay en común nos permitirían quizás tomar una sola directriz, esta sola directriz, y utilizarla para cualquier tipo de contenido, ya sea publicación o datos. Y además evita que esta cuestión de locura de elementos muy similares se registre la información de manera distinta, ya sea un dato o una publicación. Lo cierto es que el título lo tienen los dos, que los creadores lo tienen los dos, que hay un montón de información en común y que por lo menos tener un corpus común facilita la tarea de los curadores de datos y sobre todo de los investigadores cuando hacen autoarchivos, que no tienen por qué conocer a nivel de detalle y pensar si es una pauta o la otra pauta. Bueno, esto va a ayudar a mejorar la calidad de la información. Incorporan cuestiones tales que son fundamentales también en esto de los repositorios: el identificador de autor, ya sea ORCID, el identificador nacional del currículum vitae nacional o lo que fuera, la afiliación institucional, que era algo también más que necesario, y la información sobre los fondos de investigación. Desde la referencia lo que vamos a estar haciendo es traducirlas, actualizar los requisitos y el documento de metadatos y políticas de cosecha, apoyar la transición, difundir las nuevas guidelines, vamos a estar dando también webinars sobre las 4.0, y todavía no, porque los software de repositorios todavía no están soportando las 4.0, pero cuando esto empiece a suceder, empezar a trabajar más fuertemente en la transición y empezar a exigir su cumplimiento en el futuro. Un futuro no inmediato, diría yo. Pero cualquiera que analice una directriz con la otra, claramente la diferencia en cuanto a información que brinda son mucho más ricas las nuevas y mucho más tentadoras de poder usarlas cuanto antes. Lo cierto es que, por ejemplo, DSpace todavía no las soporta, entonces hay que hacer adecuaciones manuales y mapeos y demás, que quizás no sea lo más prolijo del mundo. Se espera que para fin de año DSpace, la versión 7, la versión final, sí soporte ya las nuevas guidelines, venga con los nuevos vocabularios de COAR incorporados, y entonces eso va a facilitarnos un poco la vida también. Algunos ejemplos. En el caso de las guidelines 3.0, las políticas vigentes, lo que se solicitaba para registrar el autor era el apellido, coma, espacio, nombre, o el apellido paterno, apellido materno, coma, nombre. Y las autoridades institucionales, como mencionamos antes. Es decir, lo que solicitábamos antes era simplemente la información que ven a la izquierda. A partir de ahora, a partir de las 4.0, los registros, solo este impacto lo va a tener la información sobre el autor. Si el tipo de autor es personal o institucional, si, de nuevo, el apellido, coma, espacio, nombre, después también el nombre por separado, el apellido por separado, el esquema de identificación utilizado y el identificador único de ese autor dentro de ese esquema, y la información sobre afiliación institucional. Estas son cuestiones
que tienen mucha más calidad claramente, que dan mucha más información y que van a permitir generar mejores indicadores, mayor transversalidad, más transparencia, y la posibilidad de que los repositorios interactúen con otros sistemas que no sean solo repositorios, como sistemas CRIS, por ejemplo. Quería decirles algo más sobre esto. Bueno, a simple vista ven cuánto mejora y lo rico que es esto. Y pasamos, en este caso, de una etiqueta que es DC Creator Dublin Core a una etiqueta que es DataSite, ¿sí? Y acá se empieza a ver la fusión entre pautas para repositorios de literatura y pautas para repositorios de datos. Otro ejemplo, para registrar la fecha de fin de embargo y también las demás fechas, se exigía registrarlas con el info repo/date y demás. A partir de ahora, a partir de las 4.0, lo que se va a exigir es, otra vez, dejamos el DC date y pasamos a DataSite, el tipo de dato de fecha, el tipo de fecha que estamos utilizando. Esta es información que está en el esquema, por supuesto, y en las nuevas guidelines, cuál es el que hay que elegir en cada caso, y la fecha también respetando el formato 8601. Si decimos available, quiere decir la fecha a partir de la cual el recurso va a estar disponible. Entonces, dejamos de usar el embargo end para fecha de fin de embargo y ponemos que directamente va a estar disponible a partir de esa fecha. Y el último ejemplo, las guidelines antes no incluían la información correspondiente al financiamiento. Y esto es algo fundamental para organismos como la ANI, las universidades y cualquier otro organismo que quiera gestionar esta información y saber qué pasó o cuánta producción a nivel publicaciones y datos se generaron como consecuencia de un financiamiento otorgado. Y que esa información, además, y que ese organismo financiador sea reconocible, sea reconocido fundamentalmente en la información que se aporta sobre esos contenidos. A partir de las 4.0 esta información empieza a ser relevante y empieza a estar incluida, y de pasar a no tener información, vamos a ir a esto que ustedes están viendo, con el etiquetado de OpenAIRE, porque en DataSite esta información no está, como Funding Reference, el nombre del financiador, el identificador único dentro de Crossref Founder, si es que el financiador tiene un identificador allí, con el identificador, los datos del fondo, los datos del proyecto, el título del proyecto, el número de proyecto, etcétera, etcétera. Esta es información que, por supuesto, para organismos que gestionan la ciencia es vital tener. Y llegando al final, destacar que con ser interoperables y cumpliendo con las normas estas que estamos hablando, ganamos en calidad, ganamos en visibilidad, podemos llegar a pensar en tener indicadores y estadísticas fiables, fortalecemos los repositorios, permitimos y facilitamos el intercambio con otros repositorios y diversos sistemas de información, y nos integramos al mundo a través de estas redes de repositorios que nos permiten ser cada vez más visibles, y eso es lo que buscamos que suceda con la información científica que alojamos. Esto es todo por mi parte. Dejo abierto el micrófono y el chat para preguntas si es que tienen algunas.